Quería darle un gran abrazo a todos los audioescuchas que son padres, porque ya hemos pasado un día precioso como papás que somos. Así que felicidades a todos los padres que están escuchando y les invito a escuchar Notas y Placeres de un Buen Café. Hasta la vista. Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Ocio Placer. Con ustedes su presentador y entrevistador Andrés Greco Yarse. Bueno, como ya teníamos planteado de hace unos días, vamos a hablar de un tema muy especial. Ya lo conversamos en alguna ocasión, pero estaba más enfocado hacia el emprendimiento. Hoy vamos a hablar de la especialidad, de lo que es el café. El episodio de hoy se llama Notas y Placeres de un Buen Café. Y esto lo vamos a tener de la mano de nuestro amigo Daniel, quien es el representante de Coffee Wings, que es su emprendimiento. Bueno, Daniel, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, Andrés? Mucho gusto a todos los oyentes y espero que hoy tengan una gran experiencia con nosotros y aprendamos todos mucho de café. Excelente, muy bien. Bueno, el podcast tiene cierta estructura. Se ha ido manteniendo en todos los episodios y este octavo no va a hacer la diferencia, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros empezamos ahora es con algo de historia. ¿Qué nos puedes contar tú? Ahora, la historia no necesariamente puede ser del café, sino tu historia con el café. También es interesante saber cuál es tu experiencia. Y a mí me gustaría saber qué nos vas a contar. ¿Historia de café o algo de ti? No, oye, de todo un poco. La verdad es que el café tiene mucho para contar. Entonces el café hoy en día tiene muchos mitos que derribar. Entonces ahí podríamos mezclar un poco de mitos e historia que me gustaría mucho. Y el primer mito de derribar creo yo que es el café italiano. Que mucha gente se lleva por una tradición de decir el café italiano es el mejor, siendo que, perdón si los desilusiono, pero no existe el café italiano. Italia no produce café, por lo tanto no hay café italiano. Entonces es súper interesante entender que el origen del café es Etiopía. El café se da de manera natural en un arbusto que es el cafeto en Etiopía y fue descubierto aproximadamente en el siglo XII, a pesar de que hay leyendas que datan del siglo IX sobre un pastor que se llama Caldi, que él decía que vio a sus ovejas un día que las llevaba a pastar, las vio muy excitadas, saltando y corriendo con gran energía y se dio cuenta que sus ovejas estaban comiendo un fruto muy especial. En este caso era el café y desde ahí él, al ver esto, lo empezó a preparar, lo empezó a tomar y se dio cuenta que le daba mucha energía y mucha vitalidad. Y desde ahí un poco la leyenda de esto del café, pero sí sabemos científicamente que el café es originario de Etiopía y su primer cruce fue a Yemen y desde ahí en adelante se empezó a esparcir por todo el mundo, siendo la primera cafetería en la historia del planeta se abrió por ejemplo en Constantinopla. Entonces desde ahí en adelante el café se ha ido expandiendo, obviamente Europa fue el primer lugar donde se expandió, luego las Américas y así ha llegado a todo el planeta, básicamente, con una incontable cantidad de cafeterías y por supuesto muchos amantes del café que se les designa, se les llama, se autoproclaman home baristas que ya llevan a una preparación de café mucho más avanzada en sus propias casas. Oh, entonces de ahí viene el tema de café de especialidad. No, el café de especialidad viene es básicamente una clasificación. En general voy a hablar de muchas comparaciones con el vino porque somos mucho más cercanos a consumir vino y a entender más de la calidad del vino de lo que es la calidad del café. O sea, hay gente que por ejemplo no entiende diferencia entre un café instantáneo y un café en grano molido. O por ejemplo a una cafetería italiana le pongo el café instantáneo, entonces hay mucho desconocimiento. Hablar de calidades del café. En el café de especialidad netamente va asociado a una calificación por una calificación de cata. ¿Quiénes son las personas que catan? Si bien en el vino se llaman sommelier, en el café se llaman curators. Todo esto lo regula la SCA o Specialty Coffee Association, que sacan estos especialistas que se llaman curators y ellos son los que van a muestras o a las mismas fincas donde se producen cafés de gran calidad a darle calificaciones a estos cafés. Entonces, cuando estas calificaciones en una planilla de 10 puntos diferentes de aspectos de calificación, estos 10 puntos diferentes, se promedia sobre un 80%, sobre 80 puntos, perdón, se califica como café de especialidad.
y todo lo que queda por ahí hacia abajo se le puede considerar café comercial o la designación que uno quiera. En general, por ejemplo, la calidad más baja de café se le llama un poco el descarte, que es lo que en general se va a usar para café instantáneo, que si bien sí es café, es un café que en general tiene muchos defectos que pueden ser cafés con plaga, granos negros, piedras de gran tamaño, palos de gran tamaño en una muestra que se toma del mismo café. Oh, entonces el café instantáneo tiene piedras también. Cuando el grano, la primera muestra que se toma del café se toma desde el saco, cuando el café está en verde. Esa muestra son aproximadamente 200 gramos. Si dentro de esa muestra de 200 gramos se encuentran estas cosas, claramente califican como defectos y sí se pueden encontrar. Oh, bien, entonces creo que es más sano tomar café de grano que el café instantáneo. Sí, no, y aún así, o sea, cafés comerciales también pueden tenerlo. Y yo no te voy a negar, porque tampoco soy ni perfeccionista ni Dios, en el café de especialidad también puedes encontrar. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto se regula por cantidades y tamaños, por ejemplo. Donde el café de especialidad, por ejemplo, no permite granos con peste avanzada. O sea, tú encuentras un grano con una peste avanzada y ya no lo puedes calificar como café de especialidad. Entonces tienen distintos umbrales para ir calificando el café. Ah, perfecto. Y dime tú, tenemos café comercial, café instantáneo, que vendría siendo parte del descarte, pero el café de especialidad tiene además, aparte de estas notas, va a depender quizás de una cepa. Sí, totalmente. Aquí hay un trabajo que se ha especializado mucho y otra cosa yo creo que un poco de mitos a derribar es, por ejemplo, decir que el café colombiano es mejor o no, yo no tomaría nunca un café de África o no, ¿qué hace un café de Centroamérica o un café de Asia? ¿De dónde salió eso? Más que pensar en el origen hay que pensar en la finca que prepara que produce el café. O sea, básicamente aquí en Chile, vinos blancos, sabemos que, por ejemplo, Valle de Casablanca, especialista en vinos blancos. Pero ¿son todas las viñas de Casablanca los mejores productores de vino blanco? La respuesta va a ser no. Quizás una va a destacar y otras no van a ser tan buenas. Con el café pasa lo mismo. No todos los cafés colombianos van a ser los mejores y no todos los cafés africanos, por ejemplo, van a ser los mejores. Depende mucho de quién los produce. Entonces, en ese camino viene la preparación del caficultor, que viene, por ejemplo, es el mismo trabajo de un agrónomo que se hace en cualquier plantación. Es decir, determinar qué suelo tenemos, cuál es la meteorología que tenemos en nuestra zona, cuál es la elevación de nuestro terreno para ver cuál es el varietal de café que mejor se va a dar en el suelo y en las características que nosotros tenemos de lo que va a ser nuestra plantación. De ahí podemos hablar de otro tema que empieza a nacer, que es hablar de varietales. En general, un porcentaje de la gente ya está entendiendo que existe una arábica y un robusta. A ellos los podemos llamar varietales madres, porque de ellos se van a desprender una gran cantidad de varietales. ¿Cómo me gusta hacer la comparación a mí? Por ejemplo, arábica robusta, vino tinto, vino blanco. Es decir, estamos llegando a la raíz. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que dentro del vino tinto tenemos Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener, Syrah y muchas cepas que son dentro del vino tinto. Claro. Y dentro del vino blanco vamos a tener Sauvignon Blanc, hoy se me quedaron ahora los otros. Las otras cepas blancas, bueno, sí, Pinot Noir. Pero hay Carmener que también es blanco, sí, he visto. Pero bueno, y hay ensamblaje. Entonces, sí. En el café pasa lo mismo. Cuando nosotros nos vamos por una rama, y viéndolo esto como un árbol, se llama el árbol de varietales del café. Nos ponemos por el lado de arábica y por el lado de robusta, e incluso podemos diferenciar otro más que es el ibérica, que tiene muchos menos varietales. Podemos llegar a un árbol que llega a reconocer 125 varietales diferentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí teníamos uno de mis cafés, ¿cierto? De Coffee Beans, que es de Guatemala. Yo trato de dar en la misma etiqueta mucha información de lo que es el café para que sepan cuál es el origen del café que están tomando. Entonces, por ejemplo, este Guatemala, cuando hablamos de varietales, yo no les voy a decir si es arábica o es robusta. Claro. En un muy alto porcentaje, el café de especialidad trabaja solamente con varietales de la rama arábica. Entonces, dentro de esa rama arábica, vamos a ver que este café de Guatemala tiene varietal
Bourbon y Caturra. Es decir, tiene un ensamblaje de 2 varietales. Entonces, y así es como se desprende una gran cantidad de varietales, y es un poco lo que tiene que trabajar el agricultor en su finca. Bien, entonces cuando en el tema de varietales tenemos intensidades, ¿no? Sí, tenemos diferentes características. Por eso te digo que es un complemento de todo y es un tema muy agrónomo, muy especializado, porque tú puedes decir, por ejemplo, el Caturra, ¿sabes qué? Es un varietal que se da muy bien, es un varietal resistente y perfecto, porque aquí en Colombia, en mi finca a 1600 metros de elevación, se da perfecto. Pero es muy probable que ese varietal Caturra, que es muy resistente y se da súper bien en los 1600 metros, tú lo llevas a Brasil, lo produces a 900 metros, a 4 grados por encima de lo que tienes en Colombia, y se te da un desastre de café. Oh, bien. Bueno, entonces esto es muy parecido, como tú decías, al vino, porque al final de cuentas en Europa los vinos son por estaciones y muchas veces es por época. Este es un proceso igual que en el vino. O sea, si un año de cosecha, por ejemplo, la finca tuvo sequía, por ejemplo, o hubo otros problemas dentro de la cosecha, a lo mejor la cosecha de ese año no va a ser la mejor. Y por ejemplo, cuando la llevamos a cata, va a obtener un puntaje más bajo. Entonces, es un tema muy agrónomo. Hay que pensar que estamos hablando con plantas que un año se van a dar mejor, otras peor. Y bueno, y el cuidado también que le den en la finca también va a dar resultados diferentes. Claro, es cierto. Bien, ya hemos visto algo de historia y cultura de lo que es el café. Y digo cultura por una cuestión de conocimiento. Pero la cultura como tal, la cultura de tomarse un café, de juntarse y tomárselo en unas tacitas pequeñas, porque alguna razón debe ser, ¿no? ¿Por qué no puede ser bueno, yo conozco y yo tomo café lungo, porque me gusta que sea harto y poder estar trabajando mientras me tomo el café. ¿Cuál es la razón de poder tener tamaños, por ejemplo, o la necesidad de tener tacitas tan pequeñas? No sé, ¿tendrá alguna razón de ser o simplemente algo de...? Yo creo que, a ver, un poco como le decía a la gente que nos veía, ¿cierto? Que nos está viendo aquí en el Instagram. Ah, claro. Saludos a todos. Los saludamos, que estamos, bueno, para que sepan, también vamos con transmisiones en vivo en Ocio Placer. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Entonces esta frase es muy fuerte, porque eso ya socialmente te da un abanico de posibilidades de dónde tomar café y cómo tomar café muy amplio. O sea, comprenderás que la cultura árabe toma café, la cultura asiática toma café, la cultura occidental toma café. Entonces ciertamente vas a tener culturas diferentes de cómo se toma el café. Exacto. Si ahí, claro, hablamos de intensidades, hablamos de tamaños de taza, hablamos de cuál es la cafetera que más se usa en X región. O sea, ciertamente hay una infinidad. Y creo que no me quedo corto cuando digo infinidad, porque hay muchísimas cafeteras. No, me imagino que sí. Mira, cuando yo empecé con este asunto del café, primeramente yo tomé Starbucks. Y más que nada es por una cuestión sentimental. Yo conocí a una persona muy especial, un amigo que me levantó y me profesionalizó de tal forma de que, siendo yo era en ese tiempo programador de obra. Entonces, cuando yo me encontré con esta persona es un sibarita, por decirlo de alguna forma. Él le gusta probar de todo y también es una persona muy internacional, porque él viaja por casi todo el mundo. Últimamente estuvo en Corea viviendo. Y cuando a él le encanta el café. Entonces él me decía, el mejor café para poder trabajar, no para disfrutarlo, sino para trabajar, es un café como el que está aquí abajo. Y bajamos ahí de Coyancura en el piso 13 y nos fuimos a un Starbucks café. Y él me dijo, toma un café del día. ¿Y por qué el café del día? Bueno, el café del día porque puede ser cualquier mezcla. Las mezclas más o menos a mí me gusta probar qué es lo que tienen. Puede ser muy malo o puede ser bueno. Veámoslo, total cuesta 1.000 pesos. Y de ahí empezó mi gusto por el café, porque al final de cuentas Starbucks, siendo muy comercial, para que andamos con cosas, es muy comercial, yo empecé a disfrutar ese placer
de poder juntarte a hablar con un amigo con una taza de café o con un vaso de café, en este caso del tamaño alto. Ellos tienen, no sé por qué ellos, por un lado hablas de corto y ¿cómo se llama? Y lungo, ¿cierto? Pero aquí los gringos le ponen 20 o alto. Entonces, y tú no sabes si alto es grande o es chico, al final es mediano. Pero da igual. Y mi historia con el café va de ahí. Y cuando empecé a tomar esto, ¿qué es lo que hice yo? Voy a comprarme una cafetera. Y empecé a comprar café molido. Ese es el café molido, ¿cierto? Sí, el café molido, el de Guatemala. Café molido. Y lo empecé a usar en una de estas cafeteras normales con filtro. Y no, nada que hacer, es bueno, lo encontraba rico. Y de ahí en adelante empecé a tomar café, hasta que llegué a este punto de, oye, ¿y si me compro una Nespresso? Y ahí empecé con la Nespresso, con cápsula. Yo no sé si son tan buenas, la verdad, porque ahora que me voy enterando, quizá no es lo mejor. No lo sé. Y ahí es donde viene este punto. Ya que tenemos bastantes cafeteras o bastantes formas de hacer café, ¿qué recomiendas tú? O sea, o ¿qué dices tú? ¿Cuáles son las mejores, digamos, cafeteras que podríamos encontrar? Yo creo que hay dos puntos ahí porque tocaste varios aspectos. Yo creo que primero es tener un buen café. Exacto. Vale, un poco los argumentos que yo tengo para hablarte cuál es un mejor café que otro es básicamente el puntaje de cata que le da un experto en café a un café. Entonces, si tú encuentras en una vitrina de café información de los cafés que vas a comprar, un poco su trazabilidad, claramente, y ves puntajes sobre todo, por ejemplo, que es con lo que a mí me gusta guiar a la gente cuando van a ver un café, cuando quieran elegir un café, encontrar cuál es la información que te entrega esa bolsa de café y de ahí tratar de elegir lo que más te gusta. En general los cafés el café especial te va a entregar las notas que tiene. Entonces tú vas a decir, ¿sabes qué? Me gusta un café más frutal, me gusta un café más que vaya hacia el chocolate, me gusta un café que vaya más hacia frutos secos. Y si esa información te la da la bolsa de café, tú ya puedes ir diciendo hacia dónde va tu gusto. Ahora, como en gustos no hay absolutamente nada escrito y a la gente le pueden gustar absolutamente lo que ellos quieran, claro. Lo mismo pasa con la cafetera. Yo la verdad es que te diría que a la semana me preparo 4 o 5 formas diferentes de café en diferentes cafeteras. Bueno, primero porque me entretiene y porque ciertamente cada cafetera te entrega cosas diferentes. En la variedad está el gusto, me gusta probar mis cafés, me gusta entender cuáles son los resultados que estoy obteniendo de mis cafés para poder también ofrecerlos así. En la preparación del café también tú puedes manejar mucho el sabor. Entonces yo te puedo decir, ¿sabes qué? Es que tú puedes tener a lo mejor filtrar café en tu casa por goteo y con la misma cafetera puedes preparar una infinita cantidad de sabores diferentes con el mismo café y la misma cafetera. ¿Por qué? Tú cambias la temperatura del agua y obtienes cosas diferentes. Tú cambias el grosor de la molienda y vas a tener cosas diferentes. Entonces, la preparación del café te puede dar, con el mismo café y la misma cafetera, resultados diferentes. Entonces, si tú me preguntas cuál es la mejor cafetera, no sé si decirte casi la que más te entretenga a ti o la que mejores resultados te dé a ti. Ah, perfecto. Claro, y de ahí nos podemos poner a hablar de los tipos de cafeteras, que también hay muchísimas. ¿Y por qué no decirlo? O sea, las más conocidas en general es la cafetera italiana o moka italiana y la prensa francesa, que son los métodos más comúnmente usados. A mí me gusta mucho filtrar por goteo, que es básicamente sistemas de portafiltro a los cuales le pones normalmente un filtro de papel, les pones el café molido, le haces pasar agua a través de él y te queda el café filtrado abajo, ya sea en una taza o en un recipiente. Con eso me gusta jugar mucho y puedo jugar mucho con las intensidades y el sabor del café. Entonces, hay muchas opciones. Hay cafeteras que son muy famosas en el planeta, en el mundo, que aquí en Chile recién se están empezando a conocer. O sea, hay cafeteras con las que se hacen campeonatos mundiales y que aquí en Chile recién en un segmento muy pequeñito se está empezando a conocer este tipo de cafeteras, que estoy hablando de Aeropress, por ejemplo, ese es el nombre de esta cafetera. Hay otra cafetera que a mí me encanta destacar y que prepara un café muy rico por el filtro que lograron desarrollar, que se llama Chemex, que es una cafetera que aparece en la serie Friends, aparece en la película It's Complicated con Meryl Streep.
es nombrada por James Bond, un texto que dice, y James Bond fue a la cafetería que iba todos los días y tomó una Chemex porque le gusta el café negro. Maravilloso. Entonces hay muchas cafeteras que se están empezando a conocer, que son cafeteras de culto en muchas partes y que aquí todavía se están conociendo, la gente las está buscando y la gente está empezando a preparar mejores cafés en sus casas. Claro. Yo el otro día vi una cafetera, y me parece que fue cuando pasé por la feria acá abajo. ¿Ya? Tú las tenías ahí. Había una que era como un matraz y que con un, no sé cómo tenía algo de cuero ahí, no estoy seguro, me imagino que es para agarrarlo, ¿no? Ajá. Imagino que ahí tú le pones el filtro encima, le pones el café molido y le haces pasar agua. Exacto. Es justamente esa que te llamó la atención, Ujú. es la Chemex. Ah, esa es la Chemex. Esa es la Chemex. Claro, es que son cafeteras que, ¿sabes? Como te decía un poco, son cafeteras de culto. O sea, una cafetera que tú de verdad la dejas encima de tu cocina y te adorna. Además de prepararte buen café, es un adorno lindo para la casa. O sea, lo tiene mucho. Tiene muchas cosas interesantes. A mí me gusta ese estilo que tiene los accesorios del café. Uh-huh. A la persona que yo entrevisté la vez anterior, que se llama Luis. Luis me vendió una prensa francesa. Uh-huh. La prensa francesa que me vendió es muy linda. Es un vaso de precipitado, pero tiene un adorno en metálico que tú lo puedes sacar y tiene unos hoyitos abajo. Me imagino que es para que pueda disipar algo del calor, no estoy muy seguro. Uh-huh. Pero las mallas, todo, el color, el acero inoxidable, es muy elegante. Entonces la gracia es que cuando yo lo pongo encima de mi escritorio, con los 800 ml de café que me preparo, yo lo que hago ahí es dejar reposar el café antes de poder pasarle el filtro hacia abajo. Y me queda un café muy bueno. Siento que se intensifica el sabor e incluso el color negro del café se hace más intenso al momento de dejarlo reposar. Yo no sé si está bien hacerlo así, pero creo yo que desde mi punto de vista y según lo que tú me dices de ir jugando con el tema del café, creo que hasta ahí yo he logrado conseguir una nota de café distinto. No estoy seguro, según como yo lo tomo en realidad. Es que es tal cual como tú lo dices, o sea, y si tú como tú lo estabas haciendo estaba perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Si tú hoy día preparaste esa misma prensa francesa, por ejemplo, y sin tomar el tiempo, pero resultó que hoy día lo preparaste con 3 minutos que dejaste el agua con el café y te dio un sabor que te encantó. Y mañana vas a preparar el café de nuevo y porque te llamaron por teléfono se te pasó y lo dejaste 4 minutos y medio y te vas a dar cuenta que te dio otro sabor, que a lo mejor te gustó más o a lo mejor te gustó menos, pero obtuviste un resultado diferente. Ahora, ahí es un poco los conceptos que sean, o sea, vámonos a lo más básico. Uh-huh. Preparar café es hacer pasar a través del café agua. Listo, preparamos café. Si nos vamos a lo más técnico, empezamos a jugar con variables. Y lo que nosotros vamos a querer obtener es una extracción específica con el agua del café. Entonces, ¿qué vamos a saber? Mayor temperatura nos va a extraer más café. En un método de preparación de goteo, por ejemplo, molienda más fina va a aumentar el tiempo y va a extraer más el café. Molienda más gruesa va a reducir el tiempo, va a extraer menos el café. Y esa extracción es lo que a nosotros nos va a dar un sabor de café. Que eso nos va a hacer jugar desde lo más ácido hasta lo más amargo. A mayor extracción tenemos mayor amargor. Entonces ahí nos vamos a una preparación que, claro, ya te pones mucho más técnico, que cuando aprendes a manejar eso, que tampoco es difícil. Yo, por ejemplo, lo hago en un taller que dura 4 horas y sales experto en preparación de café, ya sea para prensa francesa, Chemex, Aeropress o lo que tú quieras, porque aprendes a manejar esa extracción del café para encontrar los sabores que a ti te gustan. Oh, bien. Entonces, claro, si tú me dices como, oye, el café que me preparé ayer quedó diferente al que me preparé hoy y no sé por qué, si lo hice con la misma cafetera y el mismo grano de café, como si puede ser que justo te llamaron por teléfono y se te queda un ratito más el café con el agua y sí, te va a cambiar el sabor. Ya, bien. Entonces, la nota o el sabor de café o la acidez y el amargor va a depender del tiempo de residencia que tiene el agua en contacto con el mismo, ¿no? En un porcentaje sí, y otro aporte te lo puede dar el varietal o el mismo grano de café. Sí. Otra cosa, vemos cafeteras que usan presión, Uh-huh. ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de la misma Nespresso,
hace pasar agua caliente y me imagino que no tan caliente, porque siempre me han dicho que el café no tiene que ser con agua hervida, sino con agua, ojalá en el punto de, pero no ser hervida. No sé si es cierto, ahí me dirás tú. Pero hace pasar el agua a presión, creo que son 19 bar, no estoy seguro, entre 12 y 19 bar, no estoy seguro. Pero sale un buen café. Ahora, a mí me gusta, lo encuentro rico. Ahora, no sé si eso, bueno, es más rico el café de grano. He notado la diferencia. A tu parecer, ¿por qué, ya que estamos hablando de tiempo de residencia, temperatura y todo esto, también tiene que ver algo la presión en esto? Sí, mira, cuando hablamos de la marca Nespresso, ¿cierto? Como puede ser otra cafetera como es Dolce Gusto o muchas variantes que han aparecido de café en cápsula que sí usan presión, lo que ellas tratan de hacer es un poco una imitación de una preparación de espresso. El café espresso viene de una máquina italiana en que además de estas variables que conversamos, ¿cierto? De la temperatura, de la molienda, que sí siguen jugando un factor muy importante en la preparación de café, en la máquina de espresso vamos a añadir dos cosas más que se lo vamos a entregar completamente a la máquina, que nosotros no vamos a poder manejar, que es primero la temperatura del agua, que sí o sí lo va a manejar la máquina, y la presión que la máquina nos va a entregar. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre recomiendo que sus cafés filtrados en la cafetera que quieran, moca italiana, prensa francesa, Chemex, Aeropress, B60, sifón japonés y 20 más que te podría decir, esas prepárenlas en sus casas. Y si cuando quieran tomar un espresso o cualquier bebida en base a espresso, como es americano, lungo, doppio, cappuccino, latte, mochaccino y todos los que son en base a una bebida espresso, vayan a su cafetería preferida, ojalá que trabajen con café de especialidad y tómenlo ahí. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, las cafeteras espresso profesionales son las que te van a entregar consistencia en estos dos factores que te da la máquina, que es temperatura del agua y la presión. Bien. Porque una máquina de casa, por ejemplo, es muy frustrante para uno, por ejemplo, que una preparación te la haga con 8 bares de presión, la siguiente te la haga con 14 y a la siguiente te la haga con 10, porque ese cambio en la presión te cambia el resultado en el café. Y esas máquinas no te van a entregar esa consistencia que necesitas realmente. Y lo mismo la temperatura del agua. Como son máquinas que en general son pequeñas y tienen una caldera pequeña, muchas veces con el primer espresso que sacan ya les baja la temperatura del agua. Entonces si tienes visitas, haces otro espresso, ya le baja 3 grados la temperatura del agua y ya tienes un café que tiene otro sabor, ya saca otro sabor diferente. Entonces eso es un poco... Todo lo que es en base a espresso es porque nosotros le estamos entregando dos variables principales, que es la temperatura y la presión, a una máquina. Mira, es un mundo la verdad esto. O sea, yo soy ingeniero químico de profesión, por lo tanto algo cacho de esto, de este asunto. Por eso te lo nombré, por el tiempo de residencia, la presión, etc. Sé que debe jugar bastante en el tema de la concentración. Pero me parece, o sea, tú me dejaste anodado, son muchas cosas que yo no cachaba para nada. O sea, con todo lo que tú me estás diciendo, en realidad creo que gasté plata además en comprarme una cafetera como la Nespresso. Pero mira, pero yo no te culpo ni a ti ni a nadie. Yo partí así, yo también me equivoqué. Yo partí en el café, yo tomaba café instantáneo y no hace mucho tiempo atrás, hasta que un amigo me trajo de Colombia una bolsa de café molido. Todavía me acuerdo de la finca Pergamino. Yeah. Y claro, me vi con este café y no tenía dónde prepararlo. Y mi señora me dice como, ay, pero ahora sí compré una máquina expreso para preparar unos expresos aquí. Y no me preguntes por qué a mí me sonaba ya, pero para expreso y si quieres filtrar, creo que las moliendas son diferentes. Y le dije así para ella, déjame leer y déjame averiguar. Y en ese déjame leer y déjame averiguar descubrí este mundo entero. Y me agarró y un poco obsesivo quizás dije, ¿cómo puedo preparar mejor café? Y de ahí nació todo esto, ¿me entiendes? O sea, el conocimiento de la gente del café, yo entiendo que es lo normal y yo no me doy aquí como el científico del café para nada. O sea, yo por suerte, porque fue una coincidencia, descubrí este mundo, claro, y me di cuenta que sí, efectivamente se puede tomar un café mucho mejor, mucho más rico y que sí hay factores que van a afectar en que nos tomemos un café rico y uno muy rico. Oh, qué fantástico.
De hecho, tú trajiste café. Sí, traje café. Aquí lo van a escuchar, pero ahí lo van a ver. Vamos a ver. Entonces, me gustaría probar tu café mientras voy y aprovecho de ponerle algo de carga a esto. Bueno, aquí yo, por ejemplo, les cuento mientras sirvo que este café justamente lo preparé en Chemex. ¿Por qué? Porque yo la verdad es que me dejo los fines de semana para preparar Chemex. Fue una costumbre que tomamos en la casa y ya lo instalamos así. O sea, los fines de semana se toma Chemex. Vamos a tratar de servir el café casi sacando pica aquí cerca del micrófono. Oh, perfecto. Oh, maravilloso. Listo. Mira, aquí, por mientras que te puedo ir contando cuál es el café que preparé, ¿cierto? Que te decía que fue preparado en Chemex y es justamente este café de Guatemala, el mismo que tienes aquí. Para sacarte otro mito de lo que decías, la temperatura del agua, de que el agua no sea hirviendo, porque quema el café. Hay algunas frases que a mí me gusta usar. Y Bien. una de ellas es que el café no se quema con el agua. El café se quema. Disfrutemos del café. Te agradezco, de hecho, No, bastante. feliz, salud. Salud. Uh-huh. Maravilloso. Oye, hablemos, si me permite aquí yo meter la cuchara. Dale. Un poco para lo que me gustaría contarles de café, que son cosas interesantes y que no solo en café, sino que da para todo lo que nosotros ingerimos, ya sea líquidos o comida. Una cosa que yo he aprendido en este viaje del café es que otra gran falencia que tenemos es que no sabemos lo que estamos sintiendo en la boca. Y a mí me lo hicieron con un ejercicio que es muy simple. Yo tomé un par de cursos con el campeón de barismo de aquí en Chile, que es Carlos Medina, un chico joven con mucho futuro en el café. O sea, él va a representar a Chile cuando se logre hacer el campeonato mundial de baristas. Él nos va a representar como país. Y él me enseñó con un ejercicio muy simple a reconocer algo que nosotros creemos reconocer muy simple, que es reconocer entre el dulce, el salado, el ácido y el amargo, porque increíblemente nosotros no sabemos diferenciarlo, no sabemos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, claro, cuando, por ejemplo, nos ponemos un dulce en la boca, sabemos por defecto, o sea, lo único que vamos a sentir va a ser dulce. Pero ¿qué pasa cuando nos metemos, por ejemplo, unos tallarines con salsa de tomate al limón con frutos secos? Bien sabores tan complejos a la boca que realmente no logramos distinguir qué es lo que tenemos. Con el café pasa lo mismo. El café es un líquido complejo que no solo nos va a entregar acidez, amargor, sal incluso o dulzor. Entonces un ejercicio que fue muy simple, con el que yo aprendí muchas cosas de percepción, fue tener 4 tazas con agua tibia, una con agua con sal, agua con azúcar, agua con jugo de limón y agua con café instantáneo añejo. Bien. Y con eso tener estos 4 sabores básicos que uno siente en la boca. Porque físicamente nosotros vamos a sentir que la lengua nos pincha. Entonces con eso nosotros ya nos da la propiedad para decir, ¿sabes qué? Este café, esta fruta, esta carne, esto lo que sea, es amarga, es dulce, es salado, y tener un poco, reconocer la experiencia sensorial, qué es lo que está pasando en boca cuando, en este caso, tomamos un café. Oh, maravilloso. Hoy he aprendido mucho en tan solo media hora. me parece espectacular. Oh, Daniel, cómo vuela el tiempo, ¿eh? Mira, esta segunda parte es como muy recorta con respecto a lo que... Porque los episodios que yo hago son de media hora. Pero sí me gustaría ver la posibilidad de que pudiéramos seguir hablando del tema de un punto de vista ya más tirado hacia esto que me estás hablando. Saber reconocer las notas, los sabores, la acidez, el dulzor y todo ese tipo de cosas. Y me gustaría que nos pudieses hablar en algún momento de eso, de lo que es este asunto del campeonato mundial, porque para mí es nuevo, o sea, nunca lo había escuchado. Bueno, si nos ponemos a pensar, hay campeonato mundial de todo, o sea, incluso de videojuegos, cosa que antes no había. Si hay de eso, me imagino que de café también tiene que haber. Sí, claro. Y de té me imagino que también. Sí, la verdad es que yo no soy muy cercano al té, hablando de una forma muy técnica.
así como lo puedo hablar un poco más técnico del café, del té no puedo hablar tan técnico, tengo algunas nociones de té también. Sé que tiene un sistema muy similar a lo que es el café, de cata y de clasificaciones de té, de cuáles son los... igual que el café, o sea, el té no es inglés, el té es de Asia, el resto son infusiones de hierba. Entonces, un poco cosas así. Ya más allá de eso, ya me quedo un poco corto en conocimiento como para venir a traspasar y prefiero callar que enseñar cosas mal. No, por supuesto. Uno tiene que ser... Sí, a lo que sabe. A lo que vino, ¿cierto? Sí. Aquí no me las voy a dar de político ni de saberlas todas. No, súper bien. Pero mira, a ver, de café... creo que el café lo más importante es que es algo sensorial. Y cuando hablo de algo sensorial es algo de gusto. Cuándo o cómo me gusta tomar el café es algo súper personal. Me puede gustar en la mañana para el desayuno, a media mañana, después del almuerzo, en la noche porque si no tomo café no duermo, no sé. O sea, hay realmente de todo en el gusto de lo que puede ser el momento para tomar una taza de café. Y un poco con los sabores pasa lo mismo. O sea, uno trata de, ya sea a mis invitados, a gente a la que le preparo café, uno trata de hacer una receta que tú sabes que le va a gustar a la gran mayoría de las personas. Pero siempre está la persona que te dice, oye, pero este café es muy aguado, oye, este café está muy ácido, oye, este café es amargo. Claro. Y ante lo cual yo les hago un poco el retruco, amargo ya, pero ¿dónde lo sentiste en la boca? Claro, y generalmente piensas, no, por aquí, por los costados, porque mira, aquí abajo de la lengua, ya, es que eso es ácido, eso no es amargo. Entonces, en general, es un poco lo que te comentaba, o sea, hay un poco de desconocimiento eso de claro, cuando teníamos un sabor puro que lo ponemos en boca, lo podemos reconocer, pero cuando tenemos algo más complejo entramos en conflicto de los sabores. Claro. Entonces esto siempre va a ser un tema personal. O sea, hay gente que el café le gusta más amargo, hay gente que el café, por ejemplo, si se lo prepara en casa, va a tratar de rescatar todo el dulzor posible de un grano de café y su preparación va a estar orientada a eso. Y hay mucha gente que disfruta de la acidez del café. Sí, a mí me gusta. Creo que yo soy amante de eso. Pero me he dado cuenta que soy de aquellos que le gusta también poner algo de un toque de dulzor al café. Ahora, una consulta. ¿Qué es lo apropiado? O según tú, o lo que digan los especialistas, ¿cierto? ¿El café se le puede agregar azúcar o algún endulzante o natural o artificial, lo que sea? ¿Es apropiado o le estoy quitando algo al café? Es que por poder yo creo que se pueden hacer todas las cosas en esta vida. No, por supuesto, es una cosa de poder, pero ¿qué sería apropiado? Depende de lo que tú quieras sentir. Por ejemplo, si tú quieres rescatar y sentir realmente qué es lo que te está aportando el café, sin duda la mejor forma es hacerlo sin nada que pueda intervenir en el sabor del café, es decir, no endulzarlo. Hay granos de café y hay preparaciones que realmente te resaltan el dulzor del café sin tener que echar endulzante. Y en general el café de especialidad se va mucho para allá, porque puedes hacer una extracción mucho más controlada. Bien. Porque tiene un perfil de tueste que está hecho para que realmente sientas lo bueno del grano. Bien, yo soy una persona entonces que me gusta un café dulce. ¿Cuál de tus cafés me recomiendas? Por el dulzor yo rescato el Guatemala. Sí, se nota que tiene, y no le hemos echado nada, y tiene... maravilloso, sí. Tiene un dulzor... Es bien interesante porque, por ejemplo, como digo que son sabores complejos, de repente uno tiene que sentir físicamente lo que tienen en la lengua, que es el órgano que va a sentir realmente lo que está pasando en boca. Entonces el dulzor lo vamos a reconocer ya sea en la punta de la lengua o en la parte superior. Si sentimos que algo nos está apretando ahí, es que estamos sintiendo dulzor. Porque, claro, el café dulce no es azúcar, es café un dulce. Azúcares que vienen en el mismo varietal, el mismo grano, esos mismos azúcares se resaltan en el tueste, que el trabajo que hace un tostador que trabaja con café de especialidad también es una obra de arte. Un tostador que trabaja con café de especialidad, él estudia cuál es el grano que va a tostar,
con estas mismas características que tenemos en una bolsa en general que va a tener el café, la bolsa de café de especialidad. Va a manejar porcentajes de humedad con las que viene el grano, todo eso, y según eso él le va a dar temperaturas de entrada del café a la tostadora, le va a dar tiempos de desarrollo al grano para justamente poder destacar estos azúcares o estas notas que nosotros queremos sentir en nuestro café, ya sea en este caso, por ejemplo, chocolate, caramelo, especias o las que tenga el varietal. O sea, ahí, por ejemplo, es labor fundamental del tostador saber resaltar esas notas que vienen en el grano. Perfecto. Bien, otra consulta. ¿Lungo o corto? Si quiero disfrutar a concho. Si nos vamos a lo técnico, estamos hablando de 2 preparaciones que son de espresso. Por lo tanto, si me preguntas a mí, me gusta más el espresso. Espresso. Sí. Sí. Bueno, a mí me gusta lungo, pero porque me gusta tomar en cantidad. Y porque me dura más. Y porque los disfruto a medida que voy trabajando. Uh-huh. Pero sí es por disfrutar y conversar, quizá en este tamaño está bastante bien. Es que depende, o sea, a ver, a mí también, o sea, mis desayunos son un tazón de café, pero por ejemplo no son en base a espresso. O sea, no es por ejemplo que yo me haga un americano que es, ¿cierto?, una taza con agua donde se le vierte un espresso encima, sino que yo filtro café y me gusta filtrar y tengo mis proporciones y mi receta de café con la que me preparo un tazón de café, pero lo hago por un método de filtrado, no en base a un espresso. Por eso te preguntaba, porque lungo y espresso los dos son en base a una bebida espresso. Ya, puede ser que yo tenga un error de concepto y es por eso que va por ahí. En mi caso, yo hago en mi cafetera francesa, que lo acabamos de hablar, ¿cierto? Uh-huh. Y yo dejo reposar, deben ser más o menos entre 3 a 4 minutos. Uh-huh. No me he fijado muy bien, pero nunca dejo mucho más tiempo que eso. Uh-huh. Y de ahí lo filtro y me sirvo, al menos me va a servir como 200 ml, uh-huh, lo más seguro. Sí, está perfecto, pero claro, esos son métodos de filtrado. La prensa francesa es un método de filtrado. Vámonos a lo técnico porque sea un poco aburrido, pero hay dos formas de preparar café. Una que es por goteo, por inmersión, ¿cierto? Perdón, por goteo por gravedad o por inmersión. La prensa francesa es un método de inmersión porque el café va a quedar sumergido en agua hasta que nosotros le cortamos, ¿cierto? Con el émbolo que baja, le cortamos ese contacto del café con el agua. Pero es una preparación de filtrado, o sea, lo que nosotros bajamos en el émbolo es un filtro, donde vamos a separar esa inmersión que tuvo el café con el agua. Maravilloso. Oye, tenemos para rato, ¿eh? En realidad tenemos para rato. Los amigos ahí, yo veo que hay mucha gente que nos está viendo. Para la gente de aquí del podcast, aprovecho de decirles que también va a estar en Instagram, en Ocio Placer. Ustedes lo pueden buscar ahí, aparece inmediatamente, todo junto. Y van a poder ver este live en el IGTV y va a salir todo, incluso hasta lo que voy a editar, que no va a aparecer ahí. Y vamos a saludar a la gente. Bueno, aquí tenemos a Marti Cristian, la Jenny. Hola Jenny. Tenemos la banda Catering, que es alguien que nos acompaña siempre. Hola, mucho gusto. Y bueno, y así se suman, hay varios. Está el Eduardo. Hola Eduardo, la Leo, Jessica, Juan. Pucha, ahí espero haber saludado a todos. Y gracias por estar aquí. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, tengo que darle fin a este episodio porque, como te decía antes, eran de 30 minutos. Este va a ser de 40, uh-huh, pero a mí yo creo que podríamos haber estado hablando 2 horas, lo más seguro. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Es que hay mucho que aprender. Es mucho que aprender. Y me gustaría hacer una segunda parte de este episodio, como un no sé, No te di placeres 2. Uh-huh. Y si tú me lo permites, por supuesto. Sí, claro. Bien. Creo que es muy interesante que la gente aprenda. Porque por supuesto. Lo más probable es que toda la gente que nos esté escuchando aquí tome café en sus casas. Y si yo los puedo ayudar a que esas preparaciones de café las puedan mejorar, me hacen feliz. Así que no, encantado. Las veces que tú quieras. Muchas gracias, Daniel. Bien. Bueno, estimada audiencia, muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy.
Bueno, tengo que darle fin al episodio, está muy interesante, vamos a sacar una segunda parte, lo más seguro. Y por supuesto quería agradecer a todos aquellos que están escuchando y nos están viendo por Instagram. Les quería recordar, ustedes me pueden encontrar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox se sumó y tenemos Radio República. Son todas aplicaciones de podcast que ustedes pueden encontrar todos los episodios y este que es el número 8. Les quería recordar también que tenemos el Instagram, que es donde estamos haciendo el live ahora, que es Ocio Placer. Y por supuesto también pueden hacerme llegar por ahí sus impresiones. También lo pueden hacer a través del correo electrónico a ocioplacer1st@gmail.com y también pueden hacerlo a través de Facebook, donde tengo un Facebook que me he inventado, lo tengo que cambiar seguramente y se llama Greco Ollarse. Bueno, sin más que decir y agradecer, nos vemos en el siguiente. Plus Ultra.